Bienvenidos a la siguiente parte del Derecho Fiscal 3. El estudio del derecho fiscal permite comprender de manera profunda la relación jurídica que se establece entre el Estado y los contribuyentes, así como los mecanismos legales mediante los cuales se administran, determinan, cobran y extinguen las obligaciones tributarias. En este material aborda los elementos esenciales del sistema fiscal mexicano, destacando el papel del sujeto activo, el Estado como acreedor fiscal y del sujeto pasivo, es decir, el contribuyente o responsable solidario, que debe de cumplir con el pago de impuestos y contribuciones. Asimismo, se analizan conceptos fundamentales como la obligación y el crédito fiscal, su nacimiento, determinación, liquidación, exigibilidad y extinción, así como las distintas formas en que el Estado ejerce su facultad de recaudación. A través de este enfoque, el alumno podrá identificar los procedimientos legales que regulan el cumplimiento de las cargas tributarias y comprender la importancia del cumplimiento oportuno de las mismas en el fortalecimiento de las finanzas públicas. El propósito de este curso es brindar al estudiante las bases teóricas y prácticas necesarias para interpretar adecuadamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y además leyes tributarias aplicables, así promoviendo una visión crítica y responsable del sistema fiscal mexicano, en donde la justicia tributaria y la transparencia se constituyen como pilares del desarrollo económico nacional. Para comenzar, hablaremos de la obligación y el crédito fiscal. En el ámbito del derecho fiscal, uno de los conceptos importantes es la obligación tributaria, ya que representa el vínculo jurídico que une al Estado con los contribuyentes. A través de ella, el Estado ejerce su poder tributario para obtener los recursos necesarios para el gasto público. De esta obligación nace una relación jurídica en el cual el Estado se convierte en acreedor y el particular en deudor, así surgiendo lo que se le conoce como el crédito fiscal. Para poder comprender estos conceptos es esencial para entender cómo se administra, cobra y garantiza el cumplimiento de los impuestos y de las demás contribuciones. La obligación fiscal. La obligación fiscal es el vínculo jurídico que nace entre el Estado como acreedor y el contribuyente como deudor, con motivo de la relación de un hecho previsto en la ley como generador de un tributo. En términos sencillos, es el deber de pagar un impuesto o una contribución cuando se cumple una condición establecida por la ley. Por ejemplo, recibir un ingreso, poseer un bien o realizar una actividad económica. ¿Cuál es su fundamento legal? En el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales aplicables. ¿Cuáles son sus características principales? Es el de derecho público, surge entre el Estado y el particular. Tienen un origen legal, solo puede establecerse por la ley. Es coercitiva, puede exigirse por la vía judicial o administrativa. Y tiene su cumplimiento que es obligatorio. Para comprender, los siguientes sujetos se definen por sujeto activo. El sujeto activo es quien tiene el derecho legal para exigir el cumplimiento de una obligación fiscal en materia tributaria. El sujeto activo es el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, federal, estatal o principal. Es decir, el Estado actúa como acreedor del tributo, pues tiene la facultad de cobrar impuestos,
derechos, productos o aprovechamientos a los contribuyentes. Es decir, es el que representa al Estado en la relación tributaria, pues su estudio permite identificar las autoridades y facultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y así como se distribuyen en dichas competencias entre los distintos niveles de gobierno. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona física o moral que tiene la obligación de cumplir con el pago de una contribución establecida por la ley. En otras palabras, podemos decir es quien debe pagar el impuesto, derecho, producto o aprovechamiento al Estado, sujeto activo. El sujeto pasivo representa al deudor del crédito fiscal, mientras que el Estado es el acreedor. Los sujetos de la obligación fiscal son estos dos, activo y pasivo, es decir, en términos prácticos, el sujeto activo es el Estado, quien es el que va a representar por las autoridades fiscales, como por ejemplo el SAT. Y el sujeto pasivo es el contribuyente o responsable solidario que debe de cumplir con el pago del tributo o con las obligaciones derivadas de este. Existe este hecho generador o hecho imponible. Es el acto o situación prevista por la ley que al realizarse da nacimiento a la obligación fiscal. Por ejemplo, percibir un salario, impuesto sobre la renta. Comprar un producto genera IVA. Poseer un inmueble genera predial. El nacimiento, extinción y cumplimiento de la obligación fiscal, como el nacimiento, se origina en el momento en el que ocurre el hecho generador. Para el cumplimiento se realiza mediante el pago o presentación de declaraciones dentro de los plazos establecidos por la ley. En cuanto a la extinción, puede ocurrir por pago, compensación, condonación, prescripción. Y esto genera la cancelación del crédito fiscal. El crédito fiscal es el derecho que tiene el Estado para exigir el pago de las contribuciones, aprovechamientos, accesorios y en general cualquier cantidad que las leyes fiscales determinen a favor del fisco. ¿Cuál es su fundamento legal? En el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación señala que son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que son provenientes de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. Algunos de los ejemplos de créditos fiscales son impuestos no pagados, multas fiscales, recargos por pago extemporáneo y gastos de ejecución. La determinación y el cobro del crédito fiscal. El crédito fiscal puede determinarse de dos maneras. La primera, la autodeterminación, cuando el contribuyente declara y paga por sí mismo, por ejemplo, en su declaración anual. Y la segunda es de la determinación de la autoridad, cuando la autoridad fiscal revisa y determina una cantidad a cargo del contribuyente. Si el crédito no se paga voluntariamente, el Estado puede exigirlo a través del procedimiento administrativo de ejecución, que puede incluir el embargo de bienes, cuentas bancarias o su remate. La extinción del crédito fiscal. La extinción del crédito fiscal se refiere al conjunto de medios legales mediante los cuales se da por cumplida o determinada una deuda fiscal. Es decir,
Desaparece la obligación que tiene el contribuyente, sujeto pasivo, de pagar al Estado, el sujeto activo. El crédito fiscal se extiende por los mismos medios que la obligación fiscal, mediante pago, compensación, condonación, preinscripción y cancelación. Existen varias formas de extinción del crédito fiscal. La primera es el pago. Es la forma más común y natural de extinguir un crédito fiscal. Consiste en entregar al fisco el monto adeudado, total o parcialmente. Puede realizarse en efectivo, cheque, transferencia electrónica o compensación. Si el pago se hace dentro del plazo establecido, evita recargos y sanciones. Un ejemplo sería una empresa que paga su declaración de IVA correspondiente al mes anterior del plazo legal. Por otra parte, la compensación se presenta cuando el contribuyente tiene un saldo a favor, es decir, un impuesto y lo aplica para cubrir otro adeudo fiscal. El crédito se extingue por equivalencia de valores. Un ejemplo, una persona tiene saldo a favor en ISR y lo utiliza para compensar su adeudo en el IVA. Otro tipo de pago es la condonación y es el perdón parcial o total del crédito fiscal, otorgando por una autoridad competente. No es un derecho del contribuyente, sino una facultad discrecional del Estado. Un ejemplo, el SAT puede condonar multas o recargos cuando el contribuyente regulariza su situación. Otro es la preinscripción, que ocurre cuando transcurre el tiempo que marca la ley sin que el Estado cobre el crédito fiscal. Después de ese plazo, el crédito ya no puede exigirse legalmente. El plazo general es de 5 años contados a partir de la fecha en que el crédito pudo haberse exigido. Uno de los ejemplos es si el SAT no cobra un adeudo en 5 años sin interrumpir el plazo, el crédito prescribe. Otro tipo es la cancelación. Se aplica cuando no existe posibilidad real de cobro, ya sea por insolvencia del deudor o desaparición del domicilio fiscal. No significa que la deuda haya desaparecido legalmente, sino que temporalmente se suspende su cobro. Un ejemplo, el SAT cancela un crédito de una empresa desaparecida, pero podría reactivarlo si la empresa reaparece. Otro tipo es la dación en pago, y este consiste en que el contribuyente entrega bienes o derechos al fisco en lugar de dinero para cubrir su deuda fiscal. Este debe de ser aceptada por la autoridad, y un ejemplo sería una empresa entrega un inmueble al SAT para saldar su deuda tributaria. Otro tipo es la remisión. Es el perdón de la deuda fiscal otorgado por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal mediante disposición legal o decreto. Se utiliza en situaciones extraordinarias como desastres naturales o crisis económica. Otro de sus ejemplos es el que el gobierno emite un decreto que perdona parcialmente las deudas fiscales en zonas afectadas por un huracán. Un ejemplo práctico es que una persona física obtiene ingresos por rentar un local comercial. Al hacerlo, realiza un hecho generador de impuestos sobre la renta, el ISR. Aquí se debe de presentar su declaración y pagar el impuesto correspondiente. Si no lo hace dentro del plazo, el SAT puede determinar un crédito fiscal
que el monto no pagado más los recargos y actualizaciones. Este crédito podrá cobrarse coercitivamente mediante el procedimiento administrativo de ejecución. El nacimiento de la obligación fiscal. Es el estudio del nacimiento de la obligación fiscal porque es fundamental para comprender cómo y cuándo surge el deber del contribuyente de pagar impuestos al Estado. En el ámbito del derecho fiscal, las obligaciones no nacen de la voluntad de las partes, sino directamente de la ley. Esto significa que al realizarse determinados actos o situaciones previstas legalmente, como obtener ingresos, poseer bienes o realizar actividades económicas, automáticamente se genera una obligación tributaria. Conocer este proceso permite entender al momento exacto en que una persona física o moral se convierte en deudor del fisco y qué consecuencias jurídicas tiene ese hecho. La obligación fiscal. La obligación fiscal es el vínculo jurídico entre el Estado como acreedor y el contribuyente como deudor que surge cuando se realiza un hecho imponible o generador establecido en la ley tributaria. Por lo tanto, la obligación fiscal no depende de un contrato o acuerdo, sino de la relación de un acto previsto por la ley. Un ejemplo sería, cuando una persona recibe un salario, automáticamente se genera la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, el ISR. ¿Cuál es el fundamento legal? El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1, establece que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales aplicables. Esto significa que la obligación fiscal tiene su origen en la ley y no puede establecerse por voluntad o convenio entre particulares. Algunos de los elementos de esta obligación fiscal son que para que puedan hacer deben concurrir ciertos elementos. El primero es que el sujeto activo, el Estado, representado por la autoridad fiscal, por ejemplo, el SAT, el sujeto pasivo, el contribuyente o responsable solidario, y el objeto, la prestación que debe de realizar el contribuyente, pagos de impuestos, presentación de declaraciones, etc. El hecho generador es el suceso previsto en la ley que origina la obligación. La base y tasa son los elementos cuantitativos que permiten calcular el monto a pagar. El hecho generador o hecho imponible en esta parte es también llamado el hecho imponible. Es el evento previsto en la ley fiscal cuya realización de nacimiento a la obligación tributaria. Algunos ejemplos es obtener un ingreso que genera el ISR, comprar un producto que genera IVA, ser propietario de un inmueble que va a generar impuesto predial, y cuando este hecho ocurre se considera nacida la obligación fiscal, aunque el pago o declaración se realice posteriormente. El momento del nacimiento de la obligación fiscal es en el momento exacto en que nace la obligación, depende de cada ley tributaria. Generalmente ocurre en el instante en que se realiza el hecho generador, no cuando la autoridad lo determina ni cuando el contribuyente lo reconoce. Un ejemplo, si un contribuyente recibe ingresos el 15 de junio, ese día nace la obligación fiscal de pagar el ISR correspondiente, aunque la declaración se presente en julio. La determinación
de la obligación fiscal es que cuando una vez que la obligación fiscal ha nacido, debe determinarse, es decir, cuantificarse, y esto puede hacerse de dos maneras. La primera es la autodeterminación, que es el propio contribuyente que calcula y declara el monto a pagar, por ejemplo, en su declaración mensual o anual. La segunda sería la determinación de la autoridad, cuando la autoridad fiscal realiza una revisión y restablece el momento adecuado, por ejemplo, mediante una auditoría. Para efectos del nacimiento de la obligación fiscal, una vez nacida la obligación, el Estado adquiere el derecho de exigir el pago, crédito fiscal. El contribuyente adquiere el deber jurídico de cumplir. En caso de incumplimiento, puede iniciarse un procedimiento de cobro coercitivo. La extinción de la obligación fiscal. Después de haber nacido, la obligación puede extinguirse por pago, compensación, condonación, prescripción y cancelación. Un ejemplo sería que imaginemos que una empresa vende productos al público. Cada vez que realiza una venta, se genera el hecho imponible del impuesto al valor agregado, el IVA. Desde ese momento nace la obligación fiscal de enterar el IVA al fisco, aunque la empresa lo declare y pague días después. Si no lo hace, el Estado puede determinar un crédito fiscal y exigir el pago correspondiente. La determinación de la obligación fiscal es que cuando una vez que la obligación fiscal ha nacido, es decir, cuando se realiza el hecho generador previsto por la ley, es necesario conocer con exactitud cuándo debe pagar el contribuyente al Estado. Para ello, existe un procedimiento legal llamado determinación de la obligación fiscal que tiene como finalidad cuantificar y precisar el monto exacto de la contribución. De este proceso es fundamental para garantizar justicia fiscal y transparencia, seguridad jurídica tanto para el Estado como para los contribuyentes. Podemos decir que el fisco representa las entidades en funciones de recaudadora, pues aquí se analizan las atribuciones, limitaciones y la importancia de la participación de la obtención de los recursos para así atender a las necesidades de la población. La determinación de la obligación fiscal. La determinación de la obligación fiscal es el acto mediante el cual se cuantifica y fija en cantidad líquida, dinero, el monto que el contribuyente debe pagar al fisco por concepto de impuestos, derechos, contribuciones o aprovechamientos. El cálculo del impuesto o contribución que corresponde a pagar una vez que ha surgido la obligación fiscal. Su fundamento legal está basado en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Se establece que cuando las leyes fiscales establezcan que el monto de una contribución se determine por el contribuyente, de este deberá hacerlo mediante la declaración que presentará ante la autoridad fiscal. ¿Cuál es la importancia de la determinación? La determinación es esencial porque permite conocer el monto exacto de la deuda fiscal, facilita el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, define el crédito fiscal a través del Estado, evita controversias entre la autoridad y el contribuyente, y así
sin determinación no podría saberse con precisión cuánto se debe pagar ni cuándo. Los sujetos que pueden determinar la obligación son dos que se pueden llevar a cabo de la siguiente manera. El contribuyente, que se le denomina autodeterminación. Es el caso más común. El propio contribuyente realiza sus cálculos y presenta sus declaraciones ante la autoridad fiscal. Un ejemplo, una persona física calcula su ISR anual y presenta su declaración. Alguna ventaja es que evita sanciones y genera confianza fiscal. El siguiente sujeto es la autoridad fiscal, que se le denomina la determinación de oficio. Cuando el contribuyente no cumple, presenta datos falsos o comete errores, el Estado puede revisar, corregir o determinar su oficio del monto real a pagar. Un ejemplo, el SAT realiza una auditoría y determina una diferencia a cargo del contribuyente. Está fundamentado en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que faculta a la autoridad a ejercer sus facultades de comprobación. Las clases de determinación. La determinación puede clasificarse según quién la realiza y cómo se efectúa. El tipo de la determinación, como la autodeterminación, es realizada por el contribuyente. Algunas características es que el contribuyente calcula y paga voluntariamente. Otro tipo de determinación es de oficio, quien es realizada por la autoridad fiscal. Su característica es que el fisco determina el monto cuando el contribuyente incumple o existen errores. Otro tipo de determinación es la mixta y es realizada por ambas partes. Su característica es que la autoridad revisa y ajusta la determinación hecha por el contribuyente. Algunas de las etapas del proceso de determinación es la identificación del hecho generador. Se verifica que ocurrió el acto que da origen al tributo, por ejemplo, una venta, un ingreso, una importación. Siguiente etapa es el cálculo de la base gravable, que se determina al valor o monto sobre el cual se aplicará la tasa o tarifa, por ejemplo, ingresos netos, valor de bienes y utilidades. Siguiente etapa es la aplicación de la tasa o tarifa, que se aplica la tasa correspondiente según la ley fiscal, por ejemplo, el 16% de IVA o la tarifa progresiva del ISR. La siguiente etapa está compuesta por el cálculo del impuesto, que se va a obtener al monto a pagar, es decir, la cantidad líquida. Y la siguiente etapa es la declaración y pago. Es el contribuyente que presenta su declaración y realiza el pago en los plazos legales. Para efectos jurídicos de la determinación, una vez determinada la obligación, se precisa el crédito fiscal, es decir, el monto exacto adeudado. El crédito se vuelve exigible por el Estado. Si no se paga, puede iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución, por sus siglas PAE. En caso de errores, el contribuyente puede presentar correcciones o declaraciones. Un ejemplo es que una empresa realiza ventas por 500,000 en un mes. El hecho generador está en la venta de bienes, que va a generar el IVA, la base gravable de los 500,000, que va a ser la tasa del 16%. Impuesto determinado sería un resultado de 80,000. El contribuyente presenta su declaración y paga esa cantidad. En este caso, ha determinado por sí mismo su obligación fiscal,
autodeterminación. Si la empresa omitiera ingresos o presentara datos falsos, el SAT podría revisar y determinar de oficio el monto real, imponiendo además multas y recargos. Los errores más comunes en la determinación: declarar ingresos o gastos incorrectos, no aplicar correctamente tasas o tarifas, omitir deducciones o acreditar indebidamente impuestos, presentar declaraciones fuera de plazo. Estos errores pueden generar créditos fiscales adicionales o multas. La determinación de la obligación fiscal es el paso que da certeza jurídica tanto al Estado como al contribuyente. Al establecer con exactitud cuánto se debe pagar, por qué concepto y en qué momento. Su correcta realización evita conflictos con la autoridad fiscal, sanciones y cobros indebidos. En síntesis, la determinación es el puente entre el nacimiento y el cumplimiento de la obligación tributaria y constituye una herramienta esencial para el orden y la eficiencia del sistema fiscal. Liquidación de la obligación fiscal. Dentro del proceso tributario, una vez que la obligación fiscal ha nacido por la relación del hecho generador y ha sido determinada, cuantificada, es necesaria liquidarla, es decir, establecer el monto exacto en que el contribuyente debe de pagar al fisco, incluyendo impuestos, recargos, multas o actualizaciones. La liquidación de la obligación fiscal representa en el momento en que la deuda se hace líquida, cierta y exigible. Este procedimiento es clave porque convierte la obligación abstracta, el deber de contribuir, en una cantidad precisa de dinero que puede exigirse legalmente. Liquidación fiscal. La liquidación de la obligación fiscal es el acto administrativo mediante el cual se determina en cantidad líquida, dinero, el monto exacto en que el contribuyente debe de cubrir al Estado. En otras palabras, la liquidación transforma la obligación tributaria, que puede ser general o estimada, en una deuda concreta con una cifra exacta. El fundamento legal está basado en el artículo 6 del párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, que dispone: cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones o aprovechamientos, lo harán mediante liquidación. Esto significa que la liquidación es la forma en que la autoridad hace exigible un crédito fiscal. Diferencia entre la determinación y la liquidación. La definición es en el acto de cuantificar la obligación fiscal. ¿Cuál es la liquidación? Es el acto de fijar la cantidad líquida exacta a pagar. ¿Quién la realiza? El contribuyente a la autoridad. Y su liquidación generalmente la da la autoridad fiscal. El resultado lo determina el cálculo del impuesto o contribución. Su liquidación es el monto final exigible, es decir, incluye recargos, multas. Y por su naturaleza, que su determinación es la técnica del cálculo. Su liquidación es jurídica y administrativa, es decir, un acto formal. Un ejemplo: una empresa calcula su ISR del año de terminación, pero la autoridad revisa y emite una liquidación por una diferencia de recargos y multas. Los sujetos que pueden realizar la liquidación.
El contribuyente, cuando calcula y presenta sus declaraciones correctamente, realizando la liquidación en su propio acto. La autoridad fiscal, cuando verifica, corrige o determina diferencias a través de un acto administrativo de liquidación, por ejemplo, mediante una auditoría o resolución. Algunas de sus características de la liquidación fiscal es un acto administrativo formal. Debe de estar debidamente fundada y motivada. Debe de contener los cálculos detallados del crédito fiscal, como la base, tasa, multas, recargos, actualizaciones, etc. Debe de notificarse al contribuyente. Puede impugnarse mediante los medios de defensa, los recursos de revocación, juicio contencioso y etc. Los elementos que integran una liquidación fiscal: identificación del contribuyente, concepto de la contribución ISR, IVA, derechos, aprovechamientos, el periodo o ejercicio fiscal, fundamento legal, base gravable y tasa aplicada, monto principal del impuesto, accesorios, recargos, actualizaciones, multas y gastos de ejecución. Y por último, total a pagar, es decir, la cantidad líquida. Los tipos de liquidación fiscal. La liquidación provisional se emite con carácter temporal o estimativo antes de la revisión definitiva. Un ejemplo serían los pagos provisionales del ISR. Otro tipo de liquidación es la definitiva, que se determina el monto final y exigible de la obligación. Un ejemplo, la resolución del SAT después de una auditoría. Y por último es la liquidación complementaria. Se emite cuando la autoridad detecta errores u omisiones en una liquidación anterior. La liquidación provisional es una determinación temporal del monto de las contribuciones que el contribuyente debe pagar al fisco durante un ejercicio fiscal. Se basa en ingresos o utilidades obteniendo en periodos parciales, como por ejemplo mensuales o trimestrales, antes de que se conozca el resultado definitivo del ejercicio. En otras palabras, son pagos anticipados a cuenta del impuesto anual que se va a calcular al cierre del ejercicio. ¿Cuál es su finalidad? Asegurar el ingreso constante del Estado para cubrir el gasto público. Así, evitar la acumulación de impuestos al final del ejercicio. Y por último, facilitar el cumplimiento gradual de las obligaciones fiscales del contribuyente. La base legal está regulada en las leyes fiscales, federales y estatales, dependiendo del tipo de impuesto. Por ejemplo, el ISR, el impuesto sobre la renta, son los contribuyentes que deben presentar pagos provisionales mensuales. El IVA, el impuesto al valor agregado, se presenta en declaraciones mensuales definitivas. Elementos para calcular la liquidación provisional se consideran los siguientes: el ingreso acumulable, es decir, obtenidos hasta el periodo, deducciones autorizadas, pérdidas fiscales pendientes de aplicar, pagos provisionales anteriores y la tasa impositiva correspondiente al tipo de impuesto. La liquidación definitiva
La liquidación definitiva es el cálculo final del monto exacto en que el contribuyente debe pagar al fisco al cierre del ejercicio fiscal. En este momento se determina el impuesto real que corresponde al contribuyente, tomando en cuenta todos los ingresos, deducciones, créditos y pagos provisionales realizados durante el año. Su fundamento legal está basada en el Código Fiscal de la Federación y las leyes específicas de cada impuesto, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen que al final del ejercicio los contribuyentes deben de presentar su declaración anual con la liquidación definitiva. ¿Cuál es su objetivo? Verificar si el contribuyente pagó correctamente sus impuestos durante el ejercicio. Regularizar diferencias entre los pagos provisionales y el impuesto anual. Determinar los saldos a favor o pagar de forma definitiva. El procedimiento general para este es determinar la autoridad fiscal de los ingresos menos las deducciones. Aplicar la tasa del impuesto correspondiente, por ejemplo el 30% en ISR. Y restar los pagos provisionales ya realizados. Obtener el resultado final. Si es positivo, el saldo a cargo debe pagar. Si es negativo, el saldo a favor puede solicitar devolución o compensar. La liquidación complementaria. La liquidación complementaria es aquella que realiza la autoridad fiscal cuando se detectan errores, omisiones o inexactitudes en la liquidación provisional o definitiva, previamente presentada por el contribuyente. Su objetivo es corregir, ajustar o complementar los cálculos efectuados, así garantizando que el monto del crédito fiscal refleje correctamente la obligación tributaria. Las características principales se efectúa posteriormente en la liquidación original, al advertirse diferencias o inconsistencias. Pueden surgir por errores aritméticos, falta de información o revisión fiscal. El contribuyente tiene derecho a ser notificado y presentar declaraciones o documentación adicional, y la autoridad determina el monto adicional a pagar o la devolución según corresponda. Un ejemplo práctico: si una empresa declaró un impuesto menor por omitir ciertos ingresos y la autoridad detecta esa diferencia en revisión, emitirá una liquidación complementaria por el monto faltante. El procedimiento de liquidación por parte de la autoridad: la revisión o auditoría del contribuyente, detección de diferencias o incumplimientos, la emisión de la liquidación fiscal, el acto administrativo, la notificación formal al contribuyente y el inicio del plazo para el pago o impugnación. Una vez notificada, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagar o promover un medio de defensa. Para efectos jurídicos de la liquidación fiscal produce efectos jurídicos importantes, ya que determina oficialmente el monto de la obligación tributaria y da lugar al crédito fiscal exigible,
A partir de la liquidación, la autoridad o el contribuyente establecen cuánto se debe pagar y en qué plazo. Hace exigible el crédito fiscal e interrumpe la prescripción de la deuda y da inicio al plazo para el cobro o impugnación. En caso de incumplimiento, puede iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución, por sus siglas PAE. Un ejemplo práctico: una persona moral presenta su declaración anual del ISR con un pago de 100,000. El SAT realiza una revisión y determina que omitió ingresos. Posteriormente emite una liquidación por el ISR omitido por 50,000 pesos, una multa de 10,000 y los recargos de 5,000, un total liquidado de 65,000. Esta cantidad se convierte en un crédito fiscal y exigible, y si el contribuyente no paga dentro del plazo, el SAT puede ejecutar el cobro mediante embargo. Es decir, que la liquidación de la obligación fiscal es el paso final en el proceso del cumplimiento tributario, ya que establece con precisión cuánto debe de pagarse al Estado. A diferencia de la determinación, la liquidación convierte la obligación en una deuda exigible, dotando al Estado de herramientas legales para su cobro. Es por ello conocer su funcionamiento que permite a los contribuyentes prevenir conflictos con la autoridad fiscal, cumplir correctamente con sus deberes y evitar sanciones. A manera de resumen, la liquidación representa el acto formal que materializa el crédito fiscal y consolida el derecho del Estado a recaudar. El crédito fiscal, fecha de pago y su exigibilidad. El crédito fiscal es una de las piezas más importantes del sistema tributario, pues representa el derecho que tiene el Estado de exigir el pago de las contribuciones y sus accesorios a los contribuyentes. Comprender qué es, cuándo debe pagarse y en qué momento puede ser exigido permite entender la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos, entre el punto de vista financiero. En este tema analizaremos el concepto del crédito fiscal, la fecha en que debe de pagarse y su exigibilidad con base al Código Fiscal de la Federación y los principios del derecho tributario mexicano. El crédito fiscal. De acuerdo con el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, se entiende por créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que se deriven de responsabilidades que el Estado haga efectivo, así sus funcionarios, empleados o particulares. En términos sencillos, el crédito fiscal es la cantidad de dinero que el contribuyente debe de pagar al Estado como el resultado de una obligación fiscal no cumplida o determinada. La naturaleza del crédito fiscal. Es una deuda pública que surge en favor del Estado. Tiene el carácter coercitivo y el Estado puede exigir su pago mediante procedimientos legales. Es de origen legal, solo puede establecerse conforme a la ley. Puede provenir de diversas fuentes como los impuestos, derechos, multas, aprovechamientos, recargos o actualizaciones. Algunos de sus elementos del crédito fiscal son
el sujeto activo, que es el Estado o la autoridad fiscal, por ejemplo, el SAT. El sujeto pasivo, el contribuyente o responsable solidario. El monto o la cuantía, que es la cantidad líquida que va a determinar a pagar. El concepto de la contribución o accesorio que origina el crédito del ISR, IVA o multas. Su fundamento legal está en la disposición fiscal que lo establece. Tipos de créditos fiscales. Créditos principales, que están determinadas por las contribuciones e impuestos. Los créditos de los accesorios, que son recargos o actualizaciones, multas o gastos de ejecución. Créditos determinados, que son aquellos que la autoridad ya ha cuantificado y notificado. Créditos exigibles, los que ya vencieron y no han sido pagados. Créditos principales. Los créditos principales son aquellos que nacen directamente de la obligación fiscal y representan el importe principal que el contribuyente debe pagar al Estado por concepto de contribuciones. Estos créditos se originan del hecho generador del tributo, es decir, cuando el contribuyente realiza un acto, actividad o situación prevista por la ley como causa del impuesto, derecho o contribución. Su naturaleza del crédito principal constituye la cantidad base que la autoridad fiscal tiene derecho a exigir. No incluye todavía los accesorios como recargos, multas o actualizaciones. Algunos de los ejemplos serían los impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios. Créditos accesorios. Los créditos accesorios son aquellos que dependen o están vinculados a una obligación principal. Su función es garantizar o asegurar el cumplimiento de esta obligación principal, por ejemplo, un préstamo o un crédito. Si la obligación principal se extingue, el crédito accesorio también desaparece. Algunas de las características principales son: no depende de una obligación principal, es decir, que no existen por sí solos, solo tienen sentido junto a la deuda principal. Siguiente característica, que garantizan o refuerzan el pago, pues sirven como el respaldo o seguridad para el acreedor. Siguiente característica, se extinguen con la obligación principal y se paga la deuda principal. El crédito accesorio ya no tiene efecto. Y por último, pueden tener distintas formas jurídicas. Algunos de los ejemplos de créditos de accesorios. El tipo de crédito de accesorio está basado por intereses, fianza, hipoteca, prenda y una cláusula penal. En la parte de los intereses, su descripción es la cantidad adicional que se paga por el uso del dinero prestado. Un ejemplo, un préstamo de 10,000 con el 10% anual de interés. Fianza. Es una persona o institución que se compromete a pagar si el deudor no cumple. Un aval garantiza el pago del préstamo. Hipoteca es un bien inmueble que garantiza el pago de una deuda. Y un ejemplo, una casa hipotecada por un crédito bancario. Para el tipo de crédito de prenda, es un bien mueble que se entrega como garantía.
puede ser un auto dejado en prenda para asegurar un préstamo. Y la cláusula penal, que es la sanción pactada por incumplimiento. Si no paga en la fecha acordada, debe de pagar una multa. Créditos determinados. Los créditos determinados son aquellos en que la cantidad o monto de la deuda está perfectamente fijado y conocido desde el inicio. Tanto el acreedor como el deudor saben con exactitud cuánto debe de pagar y cuándo debe de hacerse el pago. Sus características principales son el monto exacto y establecido, es decir, la suma de dinero o el valor a pagar que está claramente determinado. Otra de las características son las condiciones precisas. Se especifican el plazo, los intereses, si existe y la forma de pago. Siguiente característica, facilitan la exigibilidad, es decir, que el acreedor puede exigir el pago porque la obligación es clara y concreta. Siguiente característica es menor incertidumbre, porque no depende de cálculos futuros ni de circunstancias variables. Algunos ejemplos de créditos determinados son los siguientes. El ejemplo sería préstamo bancario por 10,000 pesos a 12 meses. La descripción sería el monto y el plazo son fijos desde el inicio. Para un ejemplo de compra a crédito de un auto por 250,000, el valor está establecido en el contrato. Para un ejemplo de una factura comercial de 5,000, es la cantidad a pagar en determinada y exigible. Y para un ejemplo de pagaré por 50,000 con vencimiento en 6 meses. El documento señala el monto y la fecha de pago. Créditos exigibles. Los créditos exigibles son aquellos en los que ya ha vencido el plazo pactado o se han cumplido la condición establecida. Por lo tanto, el acreedor tiene el derecho legal de exigir el pago de la deuda. En otras palabras, es un crédito que ya puede cobrarse legítimamente porque la obligación del deudor ha llegado a su vencimiento. Algunas características principales: el plazo ha vencido, el tiempo convenido para pagar ya terminó, el acreedor puede demandar el pago, se puede reclamar el cumplimiento de la obligación ante la ley, la obligación desierta y exigible, no hay condiciones pendientes de deuda que deba pagarse. Y siguiente característica son los intereses moratorios. Si no se paga a tiempo, puede generarse intereses por la demora. En los ejemplos de crédito exigible son los siguientes. Un pagaré vencido, el deudor no paga en la fecha establecida y el acreedor puede cobrar. La factura comercial por vencimientos pasados, el plazo de pago terminó y el acreedor puede exigir el monto. En cuestiones de un crédito bancario no liquidado al término del contrato, el banco puede iniciar acciones de cobro y las letras de cambio vencidas es el beneficiario que tiene derecho a exigir el pago de inmediato. La fecha de pago del crédito fiscal. La fecha de pago del crédito fiscal es el plazo límite establecido por la autoridad hacendaria para que el contribuyente cubra un adeudo con el fisco, es decir, para pagar los impuestos, recargos,
multas u otras obligaciones fiscales pendientes. Su fundamento legal está basado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las contribuciones deben de pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado por las leyes fiscales o en su defecto, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la liquidación o la resolución respectiva. Es fijada por la autoridad fiscal, por ejemplo, el SAT en México. Depende del tipo de crédito fiscal, puede ser un impuesto, multa o recargo, que debe de cumplirse en el plazo señalado para evitar sanciones o recargos adicionales. Se puede prorrogar o diferir en ciertos casos previstos por la ley con autorización. Su incumplimiento genera consecuencias legales como recargos, actualizaciones o incluso embargo. ¿Cuál es su importancia? Cumplir con la fecha del pago del crédito fiscal. Así, evita recargos y sanciones, mantienen al contribuyente en buen cumplimiento fiscal y previene los procedimientos de cobro o de embargo por parte del fisco. Algunos de los ejemplos. En una situación con multa por declaración extemporánea, la fecha del pago del crédito fiscal es la que indica en la notificación oficial. Una situación para el pago del ISR anual pendiente será la fecha del pago del crédito fiscal como último día hábil de marzo del año siguiente. Para una situación de un crédito fiscal que esté determinado en auditoría, su fecha de pago del crédito fiscal será dentro de los 30 días siguientes a la notificación y de acuerdo al pago en parcialidades, la fecha del pago del crédito fiscal será según el calendario autorizado por la autoridad fiscal. Modalidades de pago. Pago espontáneo. El pago espontáneo es aquel que realiza el contribuyente por iniciativa propia, sin que la autoridad fiscal lo haya requerido o iniciado un procedimiento de cobro o fiscalización. Podemos decir que es el cumplimiento voluntario de una obligación fiscal antes de recibir cualquier notificación oficial. Cuando el contribuyente cumple voluntariamente dentro del plazo legal, mediante la declaración o la línea de captura, serán de acuerdo a las siguientes características principales: por ser voluntario, por ser antes del requerimiento oficial, por evitar sanciones, porque es una muestra de buena fe fiscal y está reconocido en las leyes fiscales. Un ejemplo de estos pagos espontáneos es, para una situación, el pago de IVA atrasado antes de ser requerido por el SAT, puede ser que el contribuyente se da cuenta del error y paga por cuenta propia. Puede haber otra situación en cuestión de regularización del ISR anual antes de la revisión y puede presentarse y paga una declaración complementaria sin requerimiento. Otra situación podría ser la corrección de errores en declaraciones anteriores, que el contribuyente detecta omisiones y las corrige de manera voluntaria. Otra situación es la forma de contribución omitida y detectada internamente. La empresa paga antes de que Hacienda la audite. El pago por requerimiento.
El pago por requerimiento es aquel que realiza el contribuyente después de que la autoridad fiscal le notifica formalmente su obligación de pagar un crédito fiscal o una contribución omitida. Es decir, el pago se efectúa a consecuencia de un acto de la autoridad y no de una manera voluntaria. ¿Cuál es su importancia? El pago por requerimiento refleja el cumplimiento previo de las obligaciones fiscales y por ello implica sanciones económicas. Su objetivo es obligar al contribuyente al cumplimiento forzoso y garantizar la recaudación fiscal. Algunos ejemplos de pago por requerimiento. Para una situación, el SAT notifica un crédito fiscal que el contribuyente paga después de recibir la notificación. Puede haber requerimiento por no presentar la declaración anual y se paga el impuesto junto con la multa correspondiente. Puede existir un cobro coactivo por contribución omitida. El pago se hace tras una orden de ejecución. También puede existir el pago posterior o auditoría fiscal, que se liquida la deuda detectada por revisión de autoridad. Para el pago en parcialidades o diferido, quiere decir que es una facilidad administrativa que otorga la autoridad fiscal, por ejemplo el SAT en México, para que el contribuyente pague un crédito fiscal o impuestos adeudado en varios pagos o en una fecha posterior a la original. Esta opción permite al contribuyente cumplir con su obligación sin pagar en total de una sola vez. Tipos de pago: pago en parcialidades. El adeudo se cubre en varios pagos periódicos que pueden ser mensuales, como por ejemplo hasta liquidar el total. Y puede existir otro tipo de pago diferido. El pago se realiza en una sola exhibición, pero en una fecha posterior a la que originalmente corresponda. Algunos ejemplos del pago en parcialidades o diferido. Situación de un crédito fiscal de 100,000 dividido en 12 pagos mensuales. Puede ser en parcialidades y la descripción en cuestión del SAT autoriza pagar cada mes una parte del adeudo. Para el pago único diferido a 3 meses será un tipo diferido y se autoriza para pagar todo el monto dentro de 90 días. Para el contribuyente que solicita facilidades para liquidar IVA atrasado, puede ser en tipo de parcialidades y el adeudo se paga en 6 cuotas mensuales con recargos. Accesorios del crédito fiscal. Si el pago no se realiza en la fecha establecida, el crédito genera accesorios que son actualización por inflación o pérdida del valor de dinero, recargos por mora o retraso, y las multas por el incumplimiento o una infracción fiscal. Un ejemplo de fecha de pago. Una empresa recibe el 10 de abril una notificación del SAT determinando un crédito fiscal por 50,000. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, la empresa tiene 30 días hábiles para pagar. Si no lo hace dentro de este plazo, el crédito se convierte en exigible y la autoridad puede iniciar su cobro forzoso. La exigibilidad del crédito fiscal. La exigibilidad del crédito fiscal es el momento en que la autoridad fiscal adquiere el derecho de cobrar
forzosamente el crédito al contribuyente, es decir, cuando el plazo de pago ha vencido sin que el contribuyente haya cumplido voluntariamente. Fundamento legal: en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación establece que los créditos fiscales serán exigibles cuando no se paguen dentro de los plazos señalados en las leyes fiscales, se haya vencido el plazo otorgado en un convenio o resolución, se haya resuelto en medio de defensa sin que se suspenda la ejecución. Consecuencias de la exigibilidad. Una vez que el crédito es exigible, el Estado puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución PAE. Este procedimiento permite el embargo y remate de bienes para recuperar el monto adeudado. Se generan recargos y gastos de ejecución. El contribuyente puede ser inscrito en el listado de morosos y la deuda puede afectar su historial fiscal y crediticio. Medios de defensa del contribuyente. Antes o después de la exigibilidad, el contribuyente puede presentar recursos de revocación ante el SAT, promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y solicitar suspensión del cobro mientras que resuelve el medio de defensa. Un ejemplo de exigibilidad: un contribuyente es notificado el 1 de septiembre de una liquidación fiscal por 30,000. Tiene 30 días hábiles para pagar, hasta el 14 de octubre aproximadamente. Si no realiza el pago ni interpone recurso, el crédito se vuelve exigible a partir del día 15 de octubre. Desde ese momento, el SAT puede iniciar el embargo de cuentas o bienes mediante el procedimiento administrativo de ejecución PAE. El crédito fiscal representa el derecho del Estado a cobrar las contribuciones que los contribuyentes deben de pagar. Su fecha de pago está fijada por las leyes fiscales y no se cumple el tiempo. El crédito se convierte en exigible, permitiendo así la autoridad iniciar el cobro forzoso. Por ello, el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales no solo evita recargos y sanciones, sino que también contribuyen al fortalecimiento de las finanzas públicas y el ejercicio responsable de la ciudadanía fiscal. La extinción de la obligación fiscal. La obligación fiscal es el vínculo jurídico que une el Estado como acreedor con el contribuyente, como deudor, en virtud de la cual este último debe pagar contribuciones y cumplir con otras cargas establecidas por la ley. Sin embargo, toda obligación jurídica tiene un fin natural, su extinción, es decir, el momento en que deja de existir legalmente, porque se ha cumplido o porque la ley así lo dispone. La extinción de la obligación fiscal constituye una de las etapas más relevantes del derecho tributario, ya que marca el punto en que el Estado deja de tener derecho de cobro y el contribuyente se libera de su deuda. Este proceso está regulado minuciosamente en el Código Fiscal de la Federación, que establece diversos medios y condiciones
para que la extinción sea válida y oportuna. Comprender estas formas es esencial para garantizar la certeza jurídica, la seguridad financiera del Estado y la protección de los derechos del contribuyente. Extinción de la obligación fiscal. La extinción de la obligación fiscal es el acto o conjunto de actos mediante los cuales se pone fin a la relación jurídica tributaria entre el Estado y el contribuyente, liberando a este último del cumplimiento de la obligación. En otras palabras, es el momento que se cumple, se exige o se anula legalmente la deuda fiscal. Tiene un fundamento legal en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, que establece los medios mediante los cuales se extinguen las obligaciones fiscales. Naturaleza jurídica. La extinción es un acto jurídico administrativo porque implica efectos fiscales y debe de realizarse conforme a la ley. Su finalidad es poner fin a la obligación tributaria y producir efectos liberatorios para el contribuyente. No todas las formas de extinción implican pago. Algunas dependen de decisiones del Estado, por ejemplo, condonación o cancelación. Los medios de extinción de la obligación fiscal. Según el Código Fiscal de la Federación, las principales formas de extinción de la obligación fiscal son por pago, compensación, condonación, preinscripción, cancelación del crédito fiscal y otros medios previstos por la ley, por ejemplo, nulidad o inexistencia del acto administrativo. El pago. El pago es el medio más común y natural de extinguir una obligación fiscal. Consiste en la entrega de la cantidad de dinero que la ley determina como contribución o crédito fiscal. Está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 20 y 21. Alguna de las características de este es que debe de realizarse en la forma, tiempo y lugar establecidos por la ley. Generalmente en este efectivo o es mediante transferencia electrónica. También puede efectuarse en especie en casos excepcionales previstos por la ley. Algunos de sus efectos: una vez realizado correctamente el pago, libera al contribuyente y extingue la obligación, siempre que sea aceptado por la autoridad fiscal. Un ejemplo: un contribuyente presenta su declaración del IVA mensual y paga 15,000 antes de la fecha límite. Con ello, se extingue su obligación fiscal correspondiente a ese periodo. La compensación. La compensación ocurre cuando el contribuyente tiene un saldo a favor frente al fisco y lo utiliza para pagar total o parcialmente otro crédito fiscal. Está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 23. Requiere de algunos requisitos que debe de existir: un saldo a favor firme y comprobable. El contribuyente debe de presentar aviso de compensación y solo puede hacerse en contribuciones federales administradas por la misma autoridad.
alguno de sus efectos, el monto compensado reduce o extingue la deuda fiscal. Si la compensación cubre totalmente la obligación, esta se extingue en su totalidad. Un ejemplo, una empresa tiene un saldo a favor de IVA de 10,000 y una deuda del ISR de 8,000. Compensa los 8,000 y paga 0 adicionalmente. El resultado es la extinción de total obligación del ISR. Condonación. La condonación es el perdón total o parcial de crédito fiscal que la autoridad otorga por razones de equidad o conveniencia económica. Está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 39, fracción 1. Características. Es una facultad discrecional de la autoridad fiscal, no un derecho del contribuyente. Se otorga mediante resolución o decreto presidencial. Puede aplicarse a multas, recargos o incluso impuestos en casos especiales. Un ejemplo, durante una emergencia económica, el gobierno emite un decreto que condona parcialmente los recargos a los contribuyentes que regularicen sus pagos. El resultado es la extinción parcial de la obligación fiscal. Preinscripción. La preinscripción existe el derecho del Estado para cobrar un crédito fiscal por el transcurso del tiempo sin ejercer sus facultades. Está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 146 y 146A. Tiene un plazo general de cumplir 5 años contados desde la fecha en que el crédito fiscal pudo haberse exigido legalmente. La interrupción del plazo va desde cuando el contribuyente reconoce la deuda, se inicia un procedimiento de cobro o auditoría, se presenta algún medio de defensa. Algunos efectos es, una vez consumada la preinscripción, extingue definitivamente la obligación y el Estado pierde el derecho de cobro. Un ejemplo, si el SAT no cobra un crédito fiscal determinado en el 2018 y no realiza gestiones de cobro, el crédito prescribe en el 2023, extinguiéndose así la obligación. Cancelación del crédito fiscal. La cancelación no extingue la obligación por pago, sino por imposibilidad práctica de cobro, por insolvencia del deudor, fallecimiento y desaparición. Está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 146, apartado A. Algunas características es un acto administrativo unilateral de la autoridad fiscal. No libera definitivamente al contribuyente si las causas desaparecen. Puede reactivarse al cobro y se utiliza cuando no existe posibilidad real de recuperación del crédito. Ejemplo: un contribuyente fallece sin dejar bienes. El SAT cancela el crédito fiscal pendiente, extinguiendo la obligación por incobrabilidad. Otros medios de extinción. Puede ser por nulidad del acto administrativo. Si una resolución fiscal se declara nula, el crédito desaparece. Por confusión,
puede que ocurra cuando el acreedor y deudor coincidan en una misma persona, raro en materia fiscal. Y puede ser por compromisos internacionales o tratados fiscales, en algunos casos acuerdos entre países que puedan eliminar la obligación tributaria. Para efectos jurídicos de la extinción, puede ser desde que se libera completamente al contribuyente del cumplimiento, el Estado pierde el derecho de cobro o de ejecución, se anula el crédito fiscal correspondiente y en algunos casos, como condonación o cancelación, debe de publicarse o notificarse la resolución. Para poder concluir esta parte, hablemos que el derecho fiscal es el estudio de los distintos tipos de crédito y formas de pago en materia fiscal, pues permite comprender cómo su estructura y cómo se aplica la responsabilidad del contribuyente frente a la autoridad hacendaria. Los créditos fiscales representan las deudas que los contribuyentes mantienen con el Estado por concepto de impuestos, multas o recargos. Dichos créditos pueden ser determinados cuando su monto y condiciones estén claramente establecidos, exigibles cuando ya venció el plazo de pago, y accesorios cuando dependen de una obligación principal, como los intereses o garantías. En cuanto a las formas del cumplimiento, el pago espontáneo refleja la voluntad del contribuyente de regularizar su situación, sin intervención de la autoridad, mientras que el pago por requerimiento implica la acción coercitiva del fisco ante un incumplimiento por su parte. El pago en parcialidades o diferido constituye una finalidad que busca fomentar el cumplimiento voluntario, otorgando flexibilidad en los pasos sin eximir la obligación principal. A manera de terminar este tema, podemos decir que es un conjunto de estos conceptos que fortalecen la cultura del cumplimiento fiscal, que garantizan la recaudación justa de los recursos públicos y que promueven una relación más responsable y transparente entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. Hasta aquí terminamos esta parte del derecho fiscal. Pueden consultar este material, incluso sus referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención.